Bienvenidos, queridos hermanos, a Siervos de Jah, bienvenidos a nuestro vídeo del análisis del estudio de la Atalaya para el fin de semana de la semana del 19 al 25 de junio de 2023. Tenemos un tema muy interesante, como todas las semanas, en este caso es Jehová lo ayudará a enfrentar los problemas inesperados, y veremos tanto ejemplos de la antigüedad como ejemplos actuales. Se compone de 21 párrafos este estudio de Atalaya y vamos a comenzar, como no podría ser de otra forma, con el primero. ¿De qué estamos convencidos? Esa es la pregunta. Estamos muy convencidos de todo lo que Jehová nos dice, porque sabemos que nos ama y por todo lo que nos dice que es para nuestro propio beneficio. Segunda pregunta. ¿Qué problemas puede que tengamos? Y la segunda parte de esa pregunta, ¿y qué es posible que nos preguntemos? Entonces la primera parte, su respuesta, son tantos los problemas que podemos tener en este sistema, y muchos de ellos graves, como un problema de salud, un desencuentro con un familiar o ser querido que se nos persiga violentamente por nuestras creencias, pero Jehová siempre estará ahí dándonos el apoyo que necesitamos, aunque nos podamos preguntar sobre ello. Y la segunda parte de esta pregunta, y las preguntas que nos podríamos hacer es: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿He hecho algo malo? ¿Dios me ha abandonado? Y como estas, nos podemos hacer muchas más preguntas parecidas, porque Satanás es muy astuto y juega con nuestra mente, especialmente en momentos delicados. Pregunta del párrafo 3. ¿Qué nos enseña Salmo 34:19? Y para ello vamos a leer este versículo que dice: Muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. Respuesta. Este salmo no puede ser más directo, y es que nos dice que Jehová nos libre absolutamente de toda dificultad, siempre que seamos justos y tengamos fe en Dios, lo que se lo demostramos haciendo las cosas como Él quiere. Pasamos al párrafo 4. Su pregunta nos dice: ¿qué analizaremos en este artículo? Veremos cómo nos ayuda el ejemplo de personajes bíblicos que también sufrieron pruebas y calamidades o que tuvieron que hacer frente a problemas no esperados. Así que pasamos al siguiente subtítulo: Ejemplos de tiempos bíblicos. El párrafo 5 nos dice: ¿qué problemas le causó Labán a Jacob? Y veamos el dibujo de la portada. Los problemas que le causó Labán no fueron pocos, porque encima le engañaba en cada decisión que tenía que tomar, y terminó trabajando para una persona que no fue justa, como vemos en el dibujo, durante muchos años como esclavo. Aparte de que lo engañó dándole la mano de otra de sus hijas, de la cual no estaba enamorado, de Lea, sino que era de Raquel. Pasamos al párrafo 6. Su pregunta nos dice: ¿qué otros problemas tuvo Jacob? Jacob se le fue complicando poco a poco la vida, con una familia extensa que no se llevaba bien entre ellos, e incluso vendieron a José como esclavo. Su amada Raquel, que tanto costó estar con ella, fallece al dar a luz a su segundo hijo, y luego viene una época de hambre y las dificultades de mantener a su extensa familia. Es un cúmulo de problemas. Pero claro, el párrafo 7. ¿Cómo le demostró Jehová a Jacob que estaba contento con él? Jehová lo estaba viendo, y estaba viendo que confiaba plenamente en él, aun con los problemas que sufría, y es por eso que dentro de su no felicidad a priori, le proveyó materialmente en abundancia e hizo los preparativos para que se volviera a encontrar con José, quien pensaba que ya estaba muerto. Pasamos al párrafo 8. ¿Qué deseaba hacer el rey David? Y la respuesta a esta pregunta: el rey David, con grandes riquezas, quería, y no solo eso, estaba muy entusiasmado por construirle a Jehová un templo, y comenzó a realizar todos los preparativos para ello. Una vez pensaba que contaba con el visto bueno de Dios, ya que le había dicho que sí por medio de Natán, por lo que su ilusión creció, evidentemente, exponencialmente. Párrafo 9. Claro, ahora esta situación cambia. ¿Cómo reaccionó David cuando no se cumplieron sus expectativas? Cuando Jehová cambió de decisión, nos podemos imaginar que David podría haberse sentido mal con toda la ilusión que tenía de hacer ese proyecto, pero en su lugar canalizó
sus emociones y sentimientos y comenzó a preparar otros preparativos, a dejar todo lo que necesitaba su hijo Salomón para que él lo hiciera. Una gran reacción que nos enseña a cómo debemos actuar cuando queremos algo y quizás no podemos hacerlo o no nos corresponde a nosotros. Párrafo 10. ¿Cómo bendijo Jehová a David? Con esta reacción, ¿no? Esta reacción de humildad y serenidad de David le gustó a Jehová, y como vemos en 2 de Samuel 7:16, le bendijo prometiéndole que su linaje reinaría para siempre, y así lo sabrá en la resurrección. Jehová también nos bendecirá a nosotros si le obedecemos, incluso en aspectos que nos gustaría hacer y no podemos por las circunstancias que sean. Párrafo 11. ¿Qué bendiciones recibieron los cristianos del siglo I, aunque el reino no llegó cuando esperaban? Y está basada en Hechos 6:7, que lo vamos a leer. Allí dice: como resultado, la palabra de Dios siguió extendiéndose, y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén, y un gran grupo de sacerdotes empezaron a aceptar la fe. Evidentemente, este versículo es un paralelismo con los cristianos del siglo I. Respuesta. Los cristianos del primer siglo vieron bendecida su labor y trabajo en el ministerio cuando vieron que estaba dando fruto su trabajo y se está expandiendo su predicación a todo el mundo, y así continúa siendo en la actualidad. Párrafo 12. ¿Qué hicieron los cristianos del siglo I durante una época de hambre? En un momento de contracción económica, como ocurre en todos los países y en todas las sociedades, en la que se produjo una época de hambre, muchas personas podrían pensar en ser prudentes y trabajar para alimentar a sus familias. Pero estos cristianos del primer siglo no tuvieron miedo, confiaron en Jehová y siguieron dedicando las mismas o más energías al ministerio, y se vieron apoyados por el poder de Dios, suministrándoles todo lo que necesitaban. Párrafo 13. ¿Qué bendiciones recibieron los cristianos durante la época de hambre? Las bendiciones fueron muchas y en dos sentidos: los que dieron ayuda y los que la recibieron. Los que recibieron la ayuda, sea material o de otra índole, vieron la mano de Jehová, que por medio de múltiples herramientas se vale para darnos todo lo que necesitamos. Y los hermanos y hermanas que fueron las herramientas se encontraron con momentos infinitos de felicidad en sus vidas por ayudar en estas labores de socorro del pueblo de Dios. Párrafo 14. ¿Qué le pasó a Bernabé y al apóstol Pablo y cuál fue el resultado? Dos comentarios. Bernabé y Pablo fueron a predicar a una región que a priori los aceptaron con gusto y los escucharon, pero la situación cambió rápidamente y fueron apedreados por personas malas, pero no se rindieron, siguieron predicando en un lugar tras otro. Nunca se rindieron de la persecución, dando un gran testimonio de la palabra de Dios. Y un segundo comentario: esta situación que vivieron Bernabé y Pablo la pasamos prácticamente todos los días en nuestro ministerio, cuando las personas no nos escuchan, no quieren saber nada de nosotros y se ríen de lo que estamos haciendo. Podemos iniciar la mañana de predicación felices y con ganas, y la situación puede cambiar repentinamente, como Bernabé y Pablo, cuando tocamos una puerta o nos encontramos a cierta persona contraria a la Biblia, pero no por eso damos un paso atrás, sino que nos mantenemos firmes siempre. Párrafo 15. Este párrafo ya pertenece a un subtítulo: Ejemplos de la actualidad. ¿Qué aprende usted del ejemplo del hermano Alexander Macmillan? Un acontecimiento como la Primera Guerra Mundial nos puede llevar a pensar que es el fin del que habla la Biblia, pero vimos que muchos hermanos se equivocaron. Pero en el caso de Alexander, él reaccionó, reconoció que juzgó una situación a la que no tenía potestad, porque solo le corresponde a Dios conocer el día señalado. Y lo que tenían que haber hecho, reflexiona, era seguir con el ministerio que nos dio Jehová. Y así lo hizo. Rectificó, se disculpó y fortaleció aún más su fe. Lo que tenemos que hacer nosotros cada día es un ejemplo de humildad. Párrafo 16. ¿A qué problema inesperado se enfrentaron el hermano Jennings y su esposa? Está basado en Santiago 4:14. Este matrimonio, que tenía una gran responsabilidad evangelizadora, de repente
como una neblina, como leímos en Santiago 4:14, que lo vamos a leer. Este texto nos dice: cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana, porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Le cambió la vida por una enfermedad que le impidió seguir su servicio. Pero Jehová les siguió ayudando porque confiaron en él y se adaptaron a las nuevas circunstancias sabiendo que lo importante nos depara cuando Dios traiga su reino perfecto. Párrafo 17. Su pregunta nos dice: ¿cómo ha ayudado el ejemplo del hermano Jennings a otros cristianos? El ejemplo de este hermano ha ayudado mucho porque nos enseña que hay veces en la vida que tenemos que poner una pausa, replantear nuestro servicio a Dios y adaptarlo a nuestras nuevas circunstancias, porque no es ningún fracaso como sentía este anciano al principio, es cuidar nuestra salud. De hecho, es un mandato también de parte de Jehová, quien se enorgullece por nuestro aguante y amor a la vida, y que aún con un cambio de circunstancias seguimos siempre a su lado aportando nuestro granito de arena de una forma u otra. Párrafo 18. ¿Qué aprendemos del ejemplo de una hermana viuda de Nigeria? Y aquí tenemos unas imágenes. Esta hermana confió en todo momento en Jehová y así se lo trasladó a su hija, como vemos en la ilustración, en la primera parte sobre todo. Claro que estaba preocupada de lo que comerían en los próximos días porque ya no tenían nada más, pero puso su fe en Jehová y Dios se le mandó todo lo que necesitaba por medio de su pueblo. Nos enseña que Jehová siempre está a nuestro lado y nunca nos abandonará si tenemos fe en él. Párrafo 19. ¿A qué tuvo que enfrentarse Alexei Yersov? Alexei tuvo que enfrentarse a perder su libertad, con cargos penales en su propia casa y por parte de la denuncia de una supuesta persona que estaba estudiando la Biblia. Por tanto, mientras nuestro hermano pensaba que estaba ayudando a salvar la vida de una persona, esta persona le quita la suya, a traición, por lo que nuestro hermano tuvo que enfrentarse a una dura prueba que le cambió la vida. Penúltimo párrafo, el 20. ¿Qué ha hecho el hermano Yersov para que su amistad con Jehová sea más fuerte? Nuestro querido hermano ha convertido esta situación en un momento para fortalecer aún más su fe en Jehová mediante la oración, el apoyo de su esposa y el estudio profundo de la Biblia, para combatir el desánimo, porque como sabemos, la Biblia nos da consuelo y aguante en todo momento. Último párrafo, el 21, de repaso, ¿qué aprendimos en este artículo? Hemos aprendido que de un momento a otro, y estamos hablando que es una cuestión de segundos, nuestra vida puede cambiar radicalmente, y en lugar de luchar contra ello, hemos aprendido a dejar estos asuntos en manos de Jehová, quien nos dará el aguante que necesitamos para afrontar la nueva situación y superarla con el apoyo de Dios y de su pueblo. Preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera de ellas: ¿cómo nos ayuda Jehová a tener un punto de vista realista de la vida en este sistema? Jehová nos enseña a centrarnos en lo que realmente importa, en saber que esta vida es un medio para un fin, que es el reinado de Dios por toda la eternidad, en perfección física y mental, y que tenemos que centrarnos en vernos allí y en estas riquezas que en este sistema. Segunda pregunta de repaso: ¿qué hizo Jehová para apoyar a sus siervos fieles de tiempos bíblicos? Jehová siempre nos tiende una mano. Nuestra fe en Él y nuestros ruegos y oraciones siempre son respondidos de una forma u otra, por medio directamente de Dios o por su pueblo o por cualquier otro medio. Jehová siempre nos demuestra que está a nuestro lado, extendiéndonos la mano. Y la última pregunta, para dar conclusión a este análisis: ¿cómo ha ayudado Jehová a sus siervos en nuestros días? Jehová, como hemos visto en los ejemplos actuales, suministró todo lo que necesitaban nuestros hermanos, ya sea materialmente por medio del sustento de alimentos, como otras tareas teocráticas a las que adaptarnos tras un cambio por enfermedad. Jehová conoce nuestros sentimientos y emociones, y aunque sean negativos porque nos sentimos mal por lo que estamos viviendo, Dios nos dará lo que necesitamos al tiempo oportuno. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí este vídeo con el análisis de la atalaya
de esta semana. Nos vemos en el análisis de la próxima. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Siervos de Ja, y en nuestra página web, www.siervosdeja.org, tienen todos los bosquejos de los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, comparte, dale un me gusta, deja tu comentario. Y desde Siervos de Ja le mandamos un gran saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven alrededor de toda la tierra.